Leticia, actualizame datos del tiempo y pronóstico, por favor. 6 grados 2, la temperatura 92%, la humedad, cielo despejado y una máxima que rondará los 17 grados. Bueno, este espacio que compartimos con Latinoamérica y la comunidad hispana de los Estados Unidos lo vamos a hacer entre la política argentina y la política de los Estados Unidos, que tiene elecciones en el próximo mes de noviembre. Pero quiero agradecer muy especialmente la presencia en nuestros estudios de Facundo Moyano, dirigente político, un hombre que tiene un apellido ultra conocido aquí en la República Argentina y una proyección porque es un hombre muy pero muy joven. Facundo, un saludo y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme a todos ustedes. Bueno, ¿dónde estamos parados en la Argentina en este momento, desde el punto de vista de la política? Hay allí un tironeo entre el Parlamento, la poca representación parlamentaria que tiene el presidente de la Nación, al que le va bastante bien a las encuestas si tenemos en cuenta el tamaño del ajuste que se está llevando adelante. Pero da la sensación que no se encuentra un camino viable para la gente que está en el medio y todavía banca este esfuerzo, pero se empieza a poner un poco complicado. Bueno, inevitablemente los niveles de rechazo o desaprobación llegan con los resultados, ¿no? Porque si uno solamente evaluara la política por las encuestas, diría, bueno, Alberto era fantástico en el 2020, 2021, hasta que de repente los resultados se vieron evidentes que no fueron los esperados. Y en este caso yo creo que podemos esperar un poco lo mismo. Ahora, la realidad es qué alternativa o qué vía hay del otro lado, ¿no? Porque creo que sigue siendo una de las principales fortalezas del gobierno de Milei la falta de propuesta concreta de la oposición. Tenemos una oposición, bueno, yo me excluyo de esa oposición porque me considero oposición, pero que carente total de propuesta. Es decir, bueno, hay una agenda que la marca el gobierno de ley base, que contiene reforma sindical, reforma laboral, RI, y la posición de la oposición es negacionista, es no a esto, no a lo otro, no a esto, pero yo diría, ¿pero qué? Porque evidentemente hay una crisis en el mercado laboral hace 15 años. Entonces, no hay que modificar nada. Evidentemente hay una crisis en el sistema sindical hace años. No hay que plantear algún tipo de regulación a las elecciones de los sindicatos. Entonces ahí es donde digo, empezamos a fallar. Particularmente tengo un montón de propuestas. Fui 10 años diputado de la Nación, renuncié faltando 2 años por diferencias profundas con el gobierno anterior, pero sin embargo insisto en que la oposición tiene que empezar a tener propuestas concretas sobre temas que hacen a la agenda política, no a la agenda mediática. Porque una cosa es la agenda mediática sobre la cual se para muchas veces el gobierno a disputar con uno, con el otro. Cuando no le toca a Lali, le toca... bueno, ahora vemos el circo que se arma con un tema bastante grave, que es el caso del diputado acusado de pedofilia, y el presidente se burla con la foto de Tetaz manifestando o vislumbrando la interna que tienen con ese sector del PRO, o no sé ya ni dónde está Tetaz, pero me parece que esa forma tiene una fecha de vencimiento, que es cuando vos comparás, la forma, los resultados, los memes, los tweets que hace el presidente comparado con los resultados que, bueno, lamentablemente son los que son. 55% de pobreza, si no es más, según la UCA, más de un 52% de informalidad laboral, de subempleo, gente que trabaja por cuenta propia, que no tiene la posibilidad de tener un aporte jubilatorio. Bueno, ¿qué propuesta hay por parte de la oposición? Digamos, no solo del peronismo, por parte del radicalismo, por parte de los que se manifiesta más como oposición radicalizada o más vehemente que se planta frente al gobierno de Milei y sus malos resultados. Sus malos resultados en términos de, avance social, si querés, porque ellos pueden vender, ordenamos la macro, ordenamos el superávit fiscal, ordenamos el superávit comercial, tenemos la posibilidad de exhibir que hemos bajado la inflación, que eran problemas que estaban en primer y segundo lugar en la agenda pública de parte de la sociedad argentina. Digamos, por algo ganó Milei. Pero sigo pensando que la principal fortaleza del gobierno de Javier Milei es la debilidad que tiene la oposición. Hay varias líneas que se desprenden de este primer testimonio que estás prestando, pero vamos a ampliar el diálogo aquí también con Fernando González, nuestro analista político. Hola, Fer. Sí, muy bien. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Buen día. Señalabas eso, ¿no? La ausencia de propuestas de la oposición en algunos temas, en el tema de reforma laboral, si se quiere. ¿Crees que eso es lo que explica un poco
Tengo acá números recientes, la última encuesta de Poliarquía, que le da, cuando analiza a los candidatos que apoyan a Milei y en los candidatos que apoyan a la oposición, claramente una preeminencia hoy, proyectando al año próximo, que es el electoral, del 54% contra 38% de los candidatos que podrían ir por la oposición. Esta superioridad que tiene Milei en las encuestas, ¿crees que tiene que ver con eso? Con una oposición que en una cantidad de temas no termina de formular propuestas que interesen y que la sociedad considere superadoras. No solo por las propuestas, sino porque viene de un arrastre, digamos. Los malos resultados que exhibe el gobierno de Milei sería muy hipócrita si yo dijera son responsabilidad solo del gobierno de Milei. Hay una responsabilidad profunda del gobierno anterior. De hecho, si vos decís por qué el 60% de los chicos y chicas menores de 15 años están por debajo de la línea de la pobreza, o sea, de la canasta básica total. Esto es algo que arrojó como resultado de las políticas del gobierno de Milei. No, eran políticas que venían de antes. ¿Por qué no una reforma laboral? Ahora sí, las propuestas, ¿no? Más allá del arrastre de la mala gestión. ¿Por qué no hay que plantear una especie de modernización laboral o de adecuación laboral si la realidad es que hoy hay un sector inmenso de la sociedad argentina que está contenida con planes sociales que no solamente están contenidas, sino que están institucionalizados y que están institucionalizados en la política, digamos? Hay representantes de trabajadores, porque no dejan de ser trabajadores por estar en un lugar tal vez de no actividad laboral, pero sí son beneficiarios de algún tipo de subsidio, pero tienen una representación política. Y hay conceptualmente toda una discusión que dar, que no solamente la tiene que dar el peronismo, la tiene que dar la política en general, que tiene que ver con, no podemos aceptar que dirigentes sociales, entre comillas, o políticos hablen de llenar el Congreso de pobres en vez de erradicar la pobreza, hablar de jurar por una patria cartonera en vez de erradicar ese tipo de trabajo precario. No podemos naturalizar el trabajo precario. Y parte de la agenda que hoy plantea el gobierno de reforma laboral o de adecuación laboral, que yo quiero quedar claro, no comparto en ninguna instancia. No comparto, porque automáticamente está lo otro en la política argentina. Cuando vos no compartís con un lado, che, estás del otro. No, tampoco comparto la inactividad de no hacer nada, porque cuando yo planteé los propuestos, tanto de las propuestas de democracia sindical como de actualización o adecuación laboral, me dijeron no es el momento. ¿Y cuándo es el momento? Si tenemos 50% de informalidad laboral, si tenemos 55% de pobreza, ¿cuándo es el momento? ¿Y por qué crees que pasa eso con la dirigencia política? ¿Qué es lo que la tiene congelada, digamos, en estos tiempos y que hace, bueno, provocó que Milei sea presidente y que mantenga esos índices hoy de popularidad? La comodidad del poder, simplemente eso, la comodidad del poder, la comodidad de los cargos, la comodidad o el objetivo, porque ni siquiera creo que haya un objetivo de elaborar una propuesta de país o discutir, no sé, en las instancias institucionales de los partidos políticos. ¿Qué se discute en el PJ? Se discute la discusión del sistema de salud, se discute la discusión del sistema educativo. Hay una propuesta del sistema educativo planteado con profesionales en el área. Hay una propuesta de modificación del régimen laboral o del régimen sindical. Bueno, yo creo que hay que ir por ese lado. Y estoy trabajando por este lado. Entonces digo, creo que la Argentina se ha disputado en los últimos años, por no decir las últimas décadas, en propuestas y proyectos de poder, no de proyectos de país. Por eso nos encontramos con que los logros que puede exhibir el gobierno no es creció el empleo un 15%, hay un 15% más de trabajadores registrados, ¿no? Porque cuando crece el empleo, crece de trabajadores no registrados. Inclusive el presidente anterior hacía alarde de que hemos generado 600.000 trabajadores informales. Ya es como que está naturalizado. Entonces hay una disputa permanente de proyecto político de poder y no de proyecto político de país. Facundo, es interesante esta línea que sale, porque hay que discutir el proyecto de país y hay instancias fundamentales para discutir estructuralmente, pero difícil que el peronismo lo aborde, porque yo no sé si el peronismo sabe hoy lo que es. ¿Qué es hoy el peronismo? El peronismo no existe como movimiento, el peronismo no existe como partido, hay un partido que es el PJ, donde no se discute absolutamente nada. Entonces, existen los que nos consideramos peronistas desde una concepción nacionalista,
con un eje fundamental en el desarrollo del trabajo argentino, y esto inevitablemente, inexorablemente se tiene que planificar el trabajo argentino, no es que de repente, esto ya lo vimos, ¿no? Viene la lluvia de inversiones, vos acomodaste la macro, viene la lluvia de inversiones, los brotes verdes, el segundo semestre, bueno, ya lo pasamos al segundo semestre, en este caso, digamos, no quiero hacer una comparativa lineal con el gobierno de Macri, pero digamos, ya pasó esto. Entonces digo, y ni hablar el peronismo, entre comillas, digamos, no está en la agenda política, no están estos temas en la agenda política porque no están en los políticos. Y por eso hay que empezar a decir cosas que molesten. Y vos, cuando me presentabas, decías, tiene un apellido resonante o fuerte la Argentina. Bueno, que yo diga que hay que plantear la democracia en los sindicatos, te lleva naturalmente a la pregunta, ¿y vos qué estás hablando? Si tu viejo está hace tanto tiempo, ¿y qué tiene que ver? No hay que Era la próxima pregunta. Claro. No, pero por eso te la robé, por eso me la autorrealicé. Entonces digo, bueno, sí, y por eso lo hice en el 2015, por eso lo hice, lo practiqué y no se acabó ningún sindicato, digamos. El sindicato es mucho más democrático, hay mucha más participación por parte de los trabajadores y eso hay que hacer para evitar conflictos como los que pasan en la UTA, que digamos, yo no quiero ser agorero de nada, pero digamos, vemos la violencia. Con las protestas de la UTA le pegaron a un ministro de seguridad hace unos años, hace 2 años si no me equivoco. Sí. Con las protestas de la UTA hubo un dirigente que era el secretario general que estuvo por salir salió del techo. Digamos, hay violencia permanente. Y naturalmente, si no abordás el tema de raíz y vas al hueso y decís, hay que debatir la democracia sindical, no por una orden del Ejecutivo como lo hizo por oportunismo el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa, sino que hay que abordarlo desde el conocimiento. Y digamos, y yo lo tengo, digamos, vengo de una familia sindical, sé cuáles son los defectos, o sea, no comparto la ley bases, el artículo 85 que dice que los sindicatos, cuando hay algún reclamo de informalidad laboral, no puede llevar un reclamo adelante, sino que lo tiene que hacer individualmente el trabajador ante la AFIP y ante el Ministerio de Trabajo. Por eso digo, no comparto la ley bases, la modificación, pero claramente hay que ir hacia la democracia sindical. No hay adecuación laboral sin democracia sindical. Yo me tengo que ir a una pausa. Si te podés quedar con nosotros Sí, un claro. rato, porque tenemos muchas cosas para preguntarte y te dejo planteada una pregunta para después. Ahora que mencionaste la democratización del sector sindical, ¿el peronismo también necesita democratización? Totalmente. Una salida como la que hubo en aquel momento con el Congreso entre Cafiero, Menem y demás, ¿serviría hoy al Partido Justicialista? Si te parece, lo hablamos dentro de un ratito, ¿Cómo no? ¿sí? Pausa un par de minutos y ya seguimos.